Bueno, empezamos. Buenas tardes a los que no saludé. Vamos a dar inicio formal de esta clase, la primera de octubre. Eh, Hola Luciana, buenas tardes. Y vamos a seguir con nuestra dinámica de la primera parte, exponer algunos conceptos importantes de pragmática, fijarlos y después ya, hoy sí tengo pensado trabajar con el segundo grupo de adverbiales, presentarlas, hacer algún modelo de análisis para estas 2 semanas que quedan intensificar y ir integrando ya los contenidos. Así que bueno, voy a empezar compartiendo el Power de la unidad 3 del apunte que ustedes tienen en el ABC de pragmática. Bien, ¿se ve? Sí, sí, Perfecto. profe. Muy bien. Así como en la semana pasada trabajamos con dos especialistas que eran Searle y Austin, con los actos de habla. La unidad 3 Reyes la dedica a un especialista en pragmática que es Paul Grice. Y los conceptos que va a trabajar de este lingüista son lo dicho y lo implicado. Así que ahí vamos. Lo primero que se define de este especialista es lo que él llama el principio de cooperación. Y él lo define así. Dice, su aporte a la conversación debe ser en cada etapa de esta, tal como lo exija la finalidad o la dirección del intercambio verbal aceptada por ambas partes. Debemos comportarnos así porque es lo que los demás esperan de nosotros y nosotros de los demás. Tan fuerte es esa expectativa que si el hablante parece no cumplir con el principio de cooperación, el oyente, en lugar de pensar que efectivamente el hablante no cumple, va a pensar que el hablante quiere decir otra cosa. Esa otra cosa será una implicatura, es decir, un significado adicional comunicado por el hablante e inferido por el oyente. En esta diapositiva están los dos conceptos claves que trabaja Grice. El principio de cooperación por un lado y el concepto de implicatura o inferencia por el otro. Cuando uno conversa, es natural que se da por descontado el tema de que uno va a cooperar con la conversación. Entonces se da, es obvio, es así, que cuando uno dialoga y conversa, va a ser un aporte en dirección a lo que esa conversación requiere. Cuando hay alguna alteración en ese principio de cooperación y el oyente lo ve, lo siente, lo nota, pasa un segundo fenómeno que se llama la implicatura. Para explicar las implicaturas conversacionales, por lo tanto, no hay que analizar las propiedades semánticas de las palabras, sino los principios que regulan la conversación. Vamos a concentrarnos por ahora en las implicaturas conversacionales. En esta unidad, Reyes enumera otras implicaturas, pero las que nos interesan a nosotros son las que se producen en el acto de la conversación. Yo les voy a mostrar un videíto donde se juega con el principio de cooperación, para que ustedes vean qué pasa cuando el, este principio se altera, se viola, no se respeta. Así que dejo de compartir por ahora este Power y voy a ir a un video. Vamos a ir alterando un poquito y un poquito.
Bueno, no lo carga. Quería mostrarle una situación un poco disparatada, ¿eh? Pero voy a ponerlo otra vez en un ratito, a ver si ahí tengo más suerte y lo carga en directo, porque yo lo había dejado preparado hace un rato. A ver, ahora sí intento otra vez, y si no ya después les cuento y seguimos con el Power. Aguántenme un minutito que hacemos otra prueba. Ahí lo enganché. Perdona, ¿sabes si hay alguna panadería cerca de aquí? Sí. ¿Te importaría decirme dónde está? No, no me importaría. Pues, ¿por qué no me lo dices? Que sí, yo te lo quiero decir. Bueno, pues entonces, ¿por qué no me lo quieres decir? Que sí que quiero. Y dale. Bueno, pues dímelo. Si es que no me lo has preguntado. Pero si te lo acabo de preguntar. No, me has preguntado que si quería decírtelo. Vale, tienes razón. Vamos a volver a empezar. ¿Dónde está la panadería? ¿Qué panadería? ¿Dónde está la panadería más cercana? Pero la más cercana, ¿a dónde? ¿Dónde está la panadería más cercana de aquí? ¿La panadería más cercana de nosotros ahora? Ah, esa panadería. Aquí. Ana, ¿tienes fuego? Sí. Bien, ahí vieron, ¿se llegó a entender? Sí, sí, sí. Sí. Sí, profe. Bien, ahí quedaba claro cómo se ve que no se cumple con el principio de cooperación, ¿no? Frente a una pregunta, no le da la respuesta, ¿eh? O cuando él termina el sketch y le pide fuego, le dice, ¿me puede dar fuego? Sí, le contesta, ¿no? Pero en definitiva, la pregunta va hacia otro lado. Es una Yo pensé que le había preguntado si tenía fuego. Sí. Porque no le dijo, ¿me da fuego? Le dijo, ¿tiene fuego? Claro, él le contesta literal lo que el otro le pregunta. Claro, pero nada más. Sobreentiende, Entonces, ¿no? Que le está pidiendo para prender el cigarrillo, pero... Claro, pero bueno, ahí se toma la pregunta literal, no la intención con que la persona la dice. La persona, Claro. Cuando uno está en la mesa y dice, ¿me pasás la sal? Sí, no tiene la intención de que le conteste sí o no, tiene intención que la persona lo haga, ¿no? Pero lo dice de una manera amable para que no suene tan autoritario, con una pregunta. Entonces, bueno, y ahí tenemos cuando uno colabora, gracias a ese principio de cooperación, como dice Grice, que se pone en juego el acuerdo y el entendimiento entre el emisor y el receptor. Cuando esto no pasa, bueno, podemos tener una situación que explota el humor, como en este caso, o, por ejemplo, en Lelutiers, que todo el tiempo trabaja con esta ruptura, ¿no? del principio de cooperación. Bien, vuelvo al Power para seguir trabajando un poquito con esto de Grice. Entonces, para explicar las implicaturas conversacionales, no hay que analizar las propiedades semánticas de las palabras, sino los principios que regulan la conversación. Vamos a concentrarnos por ahora en las implicaturas conversacionales, entonces. Fíjense que esto lo venimos diciendo desde que empezó esta unidad.
necesitamos de una disciplina que estudie más allá de lo que dice la palabra, más allá del significado de la palabra. ¿Por qué? Bueno, porque la palabra puesta en la oración, ¿sí?, tiene un significado, pero esa oración transformada en un enunciado, en una situación discursiva concreta, se carga de un determinado significado que puede no ser el que contiene la palabra. Cuando yo soy irónico, por ejemplo, voy más allá de lo que dice la semántica, ¿no es cierto?, lo que dice mi frase. Bien. El principio de cooperación comprende ciertas categorías que Grice llama máximas, que a su vez contienen submáximas. Y ahora vienen las máximas que él enumera para las máximas de conversación. La primera máxima son principios o reglas, la máxima de cantidad. La submáxima dice que su contribución sea todo lo informativa que requiera el propósito de la conversación, que su contribución no sea más informativa de lo requerido. Diga lo preciso, podríamos decir. ¿Cuánta gente uno conoce que habla más de lo que corresponde, ¿no? Y por eso, bueno, se entierra. Y al no tener en cuenta esta máxima, se complica solo, ¿no? Bien. Después viene la máxima de cualidad o calidad, es lo mismo, que su contribución sea verdadera, no diga nada que crea falso, no diga nada de cuya verdad no tenga pruebas. Bueno, la pucha, máxima importantísima, que regularía el principio de cooperación. No diga nada que crea falso, no diga nada de cuya verdad no tenga pruebas. Esta máxima la tendrían que conocer los políticos. Bien. Políticos, periodistas. Sí, sí, todos. Todo el mundo de ese mundo, justamente. Máxima de relación. Sea relevante. Relevante, que tomamos en préstamo del inglés, significa pertinente, que viene al caso. ¿Cuántas veces conversamos y decimos, no decimos, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Cuántas veces pasa que en la respuesta que nos dan después decimos, ¿y eso a qué viene? ¿Qué tiene que ver? Bueno, es la máxima de relación. La persona no está teniendo en cuenta esta tercera máxima. Y la siguiente es la máxima de manera. Básicamente se resume en que sea claro. Evite la oscuridad de expresión, evite la ambigüedad, sea breve, evite la prolijidad innecesaria, es decir, ese puntillismo, ¿no es cierto?, ese tanto detalle que una vez no pregunta, y sea ordenado para hablar, no confunda. Bien, una vez que enuncia estas cuatro máximas, vamos a ver por qué, y cómo engancha esto de las máximas conversacionales con lo que veíamos recién de las implicaturas. Las implicaturas conversacionales son supuestos que se originan en que el hablante diga lo que dice en determinado contexto, compartido por los interlocutores y en la presunción de que está observando el principio de cooperación. La implicatura se produce en los siguientes casos. A. Cuando el hablante obedece las máximas, cuando parece violarlas pero no las viola, cuando tiene que violar una para no violar otra, a la que concede mayor importancia, y cuando viola una máxima deliberada y abiertamente. Es decir, entre estas cuatro situaciones, teniendo en cuenta las máximas que nombraba antes, se pueden producir distintas implicaturas o distintas inferencias que uno puede hacer. Y da un ejemplo para cada una, que son muy claros. Así que yo les voy a enunciar el ejemplo, pero les voy a explicar atrás el por qué dice que esto es una obediencia a la máxima. Reyes describe la situación de que una persona, una profesora, le dice a la secretaria de la escuela que se le rompió la pollera, y la secretaria dice, yo tengo aguja e hilo. Ahí la profesora infiere que se la va a arreglar, o que le va a dar eso para que ella se la pueda arreglar. No le está diciendo, yo te la arreglo, ni le dice, yo te ofrezco. Pero en ese enunciado, yo tengo aguja e hilo, esa información que le está dando, viene al caso de, yo te doy para que te arregles la pollera rota. Ahí no se está alterando la máxima, no se altera ninguna máxima,
pero igualmente se está produciendo una implicatura, hay una inferencia. Bien. La segunda posibilidad dice que es cuando hay una violación aparente a alguna de las 4 máximas, pero esa violación, esa alteración a la máxima es aparente. Y explica la siguiente situación de conversación. Dice que un profesor hace una recomendación para presentar a su alumno a un doctorado, una carta de recomendación, y dice, el señor X, ¿no?, su alumno, asiste siempre a clase, hace puntualmente todos sus trabajos y se expresa con propiedad. ¿Por qué dice violación aparente? Y porque acá lo que ejemplifica Reyes es que este alumno quería postularse a un doctorado de filosofía y el profesor que lo va a recomendar o que le está recomendando a otro docente en ningún momento dice que tiene aptitudes para la filosofía. Entonces, digamos que está violando un poco alguna máxima, ¿no es cierto?, como para no quedar mal con su alumno, y que el otro entienda que, bueno, el alumno es muy bueno en otros aspectos, ¿sí?, es puntual, asiste a clase, hace sus trabajos, tiene buena expresión, pero bueno, quizás eso de que sea muy apto para un doctorado en filosofía no es tan apto, ¿no? Pero la predisposición a colaborar está porque le escribe la carta de recomendación, ¿sí? Bien, la siguiente situación donde se produce una implicatura es lo que Reyes dice el choque entre máximas, ¿sí? Acá ya no es que va a haber una que se altera, sino que en función de una situación puede ser que entren en contradicción las máximas. ¿Por qué? La situación que describe es la siguiente conversación. Ella dice que una persona le pregunta a otra dónde está la biblioteca. ¿Dónde queda la biblioteca? Un poquito parecida a la de recién, dónde estaba la panadería, ¿no? Y la persona le responde, queda más al sur pasando por el parque. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué hay un choque entre máximas? Y porque la persona, si da esta respuesta, no sabe, no tiene seguridad. Entonces, para no mentirle, que sería la máxima de calidad, ¿no es cierto? Para no mentirle, decirle, bueno, queda 7 cuadras, y resulta que quedaba a 9, o queda a 7 cuadras y quedaba a 5. Como no tiene la respuesta precisa, da un dato incierto, ¿no es cierto? Da menos cantidad de la requerida, o sea que entraría en la máxima de cantidad. Queda más al sur, pasando por el parque. Ahí estaría, entonces, que por no violar la máxima de calidad, que es que no diga nada de lo que no esté seguro, dice algo de, ¿no es cierto?, impreciso. Bien. Y por último está la violación ostentosa, le llama Reyes, cuando uno altera a propósito para que el interlocutor entienda que hay un otro sentido en lo que está diciendo. Y ella describe la siguiente. Dice que el niño, por 10ª vez, le pregunta a la madre, ¿cuándo comemos, mamá? Y la madre, que es como que esa madre vendría a ser la propia Reyes, ¿no? Graciela Reyes, que está escribiendo su manual de lingüística, le dice, cuando esta señora, que ahora está escribiendo, termine de hacer su trabajo, y se levante de esta silla, y vaya a la cocina, y ponga a calentar la cena. Es decir, en esa respuesta le está diciendo al hijo, pará, no insistas. No se lo dice de esa manera, pero le está dando a entender que la corte, porque bueno, hasta que la madre no termine de escribir y vaya a poner la olla en la cocina, bueno, no va a estar la comida preparada para comer. Ahí, a propósito, hay una violación, dice ella, ostentosa, ¿no? No es como la otra que podría haber algo disimulado. Acá es bien evidente, para que el receptor note la inferencia que le está haciendo mediante ese enunciado. ¿Sí? Bien. Yo, por ejemplo, les voy a dar otros ejemplos, porque acá Reyes da solo, pero de otros manuales de lingüística,
hay algunos ejemplos. Si yo, por ejemplo, estoy en una fiesta, ¿no es cierto? Y mi señora me pregunta, ¿qué hora es? Y yo le digo, sí, querida, ya nos vamos. Bueno, ¿eh? Ahí se produce también una alteración, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando la persona me dice qué hora es, me está queriendo decir, vamos. Si no, yo no le respondería, sí, sí, ya vamos. ¿Eh? Ahí está alterando intencionalmente y se puede sacar una inferencia. ¿Sí? O si, por ejemplo, me preguntan, che, ¿y tu hermana cómo anda? Y mira, ya en el año es la tercera vez que fue a Europa. Bueno, entonces le quiero decir que está muy bien, recontra bien, sin decírselo de una manera directa. Entonces ahí cuando se van produciendo estas violaciones a las máximas es cuando surge la implicatura. Y acá hay un resumencito importante que dice la implicatura permite cubrir la distancia que separa lo que se dice con lo que se comunica. Esto es importante que estos dos términos ustedes lo vean. Yo puedo decir algo, pero puedo comunicar más de lo que digo. Si yo digo, fue a Europa, es la tercera vez que va a Europa en el año, yo digo eso, pero quiero decir más de lo que estoy comunicando más de lo que mis palabras dicen. Bueno, ahí tenemos entonces una implicatura. El otro deduce que mi hermana está muy bien económicamente porque pudo viajar a Europa. Los ejemplos más evidentes, dice Reyes, de implicaturas son precisamente los que muestran al hablante en una flagrante violación de las máximas. Las implicaturas, podríamos decir, por excelencia, son justamente aquellas que alteran las máximas con alguna intención. Recuerden que siempre tenemos la intención presente. Profe, Sí, una consulta. Entonces, cuando yo tenga una violación a la máxima, ¿eso sería una implicatura? exacto, sí, Solo en ese caso. sí. Listo. Ese es el mejor caso, dice Reyes. ¿Sí? ¿Hay algún ejemplo donde no se está violando la norma? Por ejemplo, en el primer caso, donde la secretaria le ofrece el hilo a la aguja, se produce una inferencia, ¿sí? Pero no porque se esté violando la norma, ahí no se viola ninguna regla, digamos, de conversación, cuando la secretaria le ofrece la aguja de hilo. Listo, gracias. ¿Sí? Bien. Y por último, Reyes clasifica dos tipos de implicaturas conversacionales, que son las particularizadas y las generalizadas, y hace una distinción. Las particularizadas dependen de un contexto específico, como los ejemplos que yo les decía recién de mi hermana o de mi esposa en una fiesta, ¿no es cierto? Y las generalizadas, dice, no dependen de un contexto específico. ¿Por qué? Porque en el mismo enunciado, por más que esté dicho en un contexto o en otro, si yo digo, por ejemplo, ella da el ejemplo de, entré en una casa. Al decir entré en una casa, implica que no es la casa de la persona que está hablando, porque si no hubiera dicho entré en mi casa. Al decir entré en una casa, es en el mismo enunciado va la inferencia. Yo no la tengo que deducir a partir del contexto, porque en la propia oración está puesto que ese el pronombre indeterminado, hace que tenga ese significado. Da el ejemplo también de María va a cenar con un hombre. Bueno, si es con un hombre, quiere decir que no es el marido, por ejemplo. Porque si no hubiera dicho con su marido. Al decir con un hombre, ese pronombre indefinido tiene que ver con una implicatura generalizada. Bien. Y acá se termina. Perfecto. Bien.
les voy a compartir la presentación de lo que son las adverbiales del segundo grupo. Recuerden que hay de dos grupos, ¿no? Todas las del primer grupo que cumplen la función de circunstanciales y que están encabezadas por nexos relacionantes, y hoy vamos a dedicarnos a las del segundo grupo. Ahí también les voy a compartir un material. Profe, el Power que estuvimos trabajando recién, ¿usted después lo va a subir como hace Sí, siempre? yo lo subo cuando termina la clase, lo subo. Listo, gracias. ¿Se ve? Sí, se ve. Bien. Acá las hice en la pizarra para que en pizarra No sé si- real. Segundo Usted lo- grupo entonces de proposiciones, dice encabezadas por nexos subordinantes. ¿Eh? Ahora no va a haber relacionantes, por lo tanto, los marcan y no los bajan. ¿Sí? Bien, ¿qué tipo de proposiciones tenemos adentro de este segundo grupo? Las concesivas. ¿Cómo las reconozco? Porque van encabezadas por los subordinantes aunque, si bien o por más que. Las condicionales están encabezadas por con tal que, si o siempre que. Normalmente el que más predomina es el sí. Cuando yo quiero hacer una condición digo sí. Pero bueno, sepan que pueden estar ahí abrojados el con tal que y el siempre que. Ojo con este siempre que, porque se presta también a la temporal. Siempre que llovió paró. Cuando llovió paró. Siempre que me contestás mal, después te arrepentís. Siempre que, ahí no es una condición. Siempre que me contestás mal, después te arrepentís. Cuando me contestás mal, después te arrepentís. ¿Ven? En ese caso, no funciona como una condición. Así que estén atentos porque el siempre que puede ser nexo también de las otras. Las consecutivas siempre están encabezadas por el reforzador tan. Acá se pone otra palabra, normalmente es un adjetivo, y después se les pone el que encabeza estas consecutivas. Establecen causa y consecuencia. La causa la tengo acá. Tan pesado que no pude llevarlo. Tan divertido que no lo quería despedir. Tan interesante que hice tal cosa. Causa y consecuencia. La consecuencia es la proposición. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa con estas tres que están ahí escritas en naranja? Funcionan como complementos. No son circunstanciales. ¿Vieron que yo les dije? A diferencia del primer grupo, estas del segundo no funcionan como circunstanciales. Entonces, toda la estructura que es concesiva, condicional o consecutiva, se le pone complemento y nada más. Y se aclara entre paréntesis si ese complemento es una adverbial concesiva, una adverbial condicional o una adverbial consecutiva. Nada más. Bien. Y dentro de ese grupo también tenemos a las causales y a las finales. Las causales llevan los nexos porque, dado que, ya que, puesto que, pues. Acá me olvidé de ponerles uno, que es como. Y atenti, porque el cómo, vieron que lo trabajamos en el primer grupo, pero ahí es comparativo, ahí es un modo. A veces el cómo puede indicar la causa. Como estaba enfermo, falté. Porque estaba enfermo, falté. Dado que estaba enfermo, falté. Ya que estaba enfermo, falté. Entonces, ojo, porque el cómo puede establecer un modo. Lo hizo como yo le enseñé. Ahí es modo. Lo hizo así. Pero acá, al decir como estaba enfermo, faltó, en ese caso,
está estableciendo una causa. Y después tenemos las finales, el para qué y a fin de qué, que funcionan como circunstanciales, ¿ven? Es decir, dentro del mismo grupo hay 3 que van a llevar el nombre de complemento. Y hay 2 que sí son circunstanciales. Bien. Ahora les voy a mostrar un modelo de análisis de cada una para que vean cómo se marcan y cómo se analizan. Ahí tenemos un ejemplo. Era tan susceptible que siempre se ofendía. Bien, ahí tenemos el predicado con el verbo era, sujeto tácito, predicativo subjetivo, era tan susceptible, que siempre se ofendía. ¿Ven? Acá se le pone complemento y entre paréntesis, proposición incluida, adverbial consecutiva. Esta es la consecuencia de esta causa, de que sea susceptible. Era tan susceptible que siempre se ofendía. No se le pone circunstancial, le pongo el nexo incluyente, y cuando la bajo, pongo siempre se ofendía. Le saco el qué. Es parecido a las sustantivas en ese sentido, ¿no es cierto? Recuerden que el qué en la sustantiva no se analiza. Bueno, el qué en este grupo tampoco. Bien. Ahí les doy otro ejemplo. La luz es tan maravillosa en ese lugar que los pájaros parecen dorados. Bueno, la luz es el sujeto. Es tan maravillosa en ese lugar que los pájaros parecen dorados, predicado. Bien, ahí tengo el predicativo, tan maravillosa. El tan es el intensificador, ¿no? Que es adverbio. Y el adverbio puede modificar a un adjetivo, por eso es modificador directo, ¿sí? Tan maravillosa en ese lugar, es el complemento del lugar, que los pájaros parecen dorados. La causa es que es maravillosa y la consecuencia que los pájaros parecen dorados. Entonces, complemento, aclaro que ese complemento es una proposición incluida adverbial consecutiva, y cuando bajo, saco el nexo incluyente y bajo la construcción, los pájaros parecen dorados. ¿Alguna pregunta? Bueno. Profe, tengo una consulta. Sí. ¿Cómo podemos diferenciarla de las PIS? Que no la reemplazás por esto. Ah, Era tan susceptible esto, pero no tiene sentido decir, ella claro, era sí. tan susceptible esto. Bueno, ¿Sí? gracias. Sí, Acordate que las pi se reemplazaba por esto. listo. Gracias, profe. De nada. Bien. Ahí vamos con otro ejemplo. Aunque llegue tarde, siempre tendrá un lugar. Tengo el predicado, el sujeto tácito. Aunque llegue tarde, si bien llega tarde, por más que llegue tarde, siempre tendrá un lugar. Ahí tengo el complemento concesivo, empieza con aunque, es nexo incluyente, por lo tanto cuando bajo llegue tarde. Bien. El buen jardinero riega su jardín por más que, ahí tienen otro nexo, por más que. Normalmente usamos aunque, pero puede ser que aparezcan otros, ahí les doy un ejemplo con otro, por más que vea la terrible tormenta. Entonces, tengo el verbo, su jardín es el objeto directo, y por más que vea la terrible tormenta, todo el complemento. Ese complemento hay que aclarar que es una proposición incluida, adverbial concesiva. Y cuando lo bajo, dejo el nexo y bajo la estructura, vea la terrible tormenta. Bien, concesivas entonces.
Ahí está la condicional. Si la canoa se movía, ella gritaba. El sujeto cortando al predicado. Si la canoa se movía, gritaba, es el predicado. El verbo principal es gritaba. Si la canoa se movía, tengo el nexo incluyente, y es todo un complemento, proposición incluida, adverbial condicional. Cuando lo bajo, voy a bajar, la canoa se movía. Y ahora viene el ejemplo donde la estructura es circunstancial, ¿eh? Acuérdense, las causales y las finales, que son las últimas dos del grupito, no son complemento, a diferencia de las anteriores, sino que sí tienen función de circunstancial. Recuerdo esas noticias porque las leí atentamente. Tengo el sujeto tácito, el verbo, el objeto directo y la causa. Porque las leí atentamente. Pues las leí atentamente. Cómo las leí atentamente. Debido a qué, ya que, bueno, elijan ustedes el que quieren reemplazar por el porque. Circunstancial de causa, proposición incluida, adverbial causal. Y cuando bajo, dejo el porque y pongo las leí atentamente. Bien. Y después, un ejemplo con circunstancial de fin. Estemos atentos para que no nos sorprendan. Estemos atentos para que no nos sorprendan. Con el nexo incluyente. ¿Para qué? Un circunstancial de fin, aclaro, proposición incluida, adverbial final. Y cuando bajo, no nos sorprendan. Acá lo que tienen que tener en cuenta es acordarse de no bajar los nexos y acordarse que las únicas que funcionan como circunstanciales son la causa y el fin. Los demás se van a marcar como complementos y se aclara qué complemento es. Complemento condicional, complemento consecutivo, complemento concesivo. Bien. Ahí van los ejemplos. Entonces, y ahora, vamos a reconocer algunas en un Word, a ver cómo venimos. A ver, yo ahí les puse unas cortitas para ir trabajando ahora, a ver cómo las analizan. Son 5 oraciones. Las van desarrollando, ¿sí? Las van haciendo, practiquen y después hacemos la puesta en común. Vamos haciendo de a una, así no se junta todo. Hacemos una, corregimos, hacemos la otra, corregimos. ¿Les parece?
invertir ese orden de las cosas, donde del plan de aquello que era un sueño pasa a ser lo real, y nos termina invitando como a revisar toda la historia, una especie de flashback muy interesante, ¿no? Porque ahí hay todo un cambio de perspectiva. El otro no era el ¿sí? Y nos deja a nosotros también perdidos en ese universo, nos deja perdidos en ese lugar del sacrificio. Ustedes conocen muy bien cuál es ese lugar. Bueno, vamos a ver cómo salió la primera. Arranca con el verbo oracional, digamos que es demuéstralo, ¿no es cierto? Ahí tenemos el verbo principal, ¿sí? Vamos a resaltarlo en amarillo, porque después el quieres y el puedes van a estar afectados a proposiciones, ¿no? Bien, o sea que es todo un predicado con un sujeto tácito, demuéstralo tú, ¿sí? Y ya que me quieres tanto, va a ser un complemento, vamos a pintarlo para resaltarlo, ya que me quieres tanto es un complemento, perdón, es una proposición causal, ¿sí? Y la vamos a resaltar de otro color de la condicional, ¿sí? Entonces tenemos, ya que me quieres tanto, porque me quieres tanto, cómo me quieres tanto, debido a que me quieres tanto, arranca con un circunstancial de causa, el ya que es el nexo incluyente, por lo tanto voy a bajar me quieres tanto. Sujeto tácito, tú, me quieres tanto el predicado, me el objeto directo, ¿no? Me quieres, lo quieres, y tanto un circunstancial de cantidad. Demuestra, lo dijimos que es el verbo de la oración, que tiene el demuestra y el lo objeto directo, y el si puedes apareció una condicional, ahí sí es un complemento, Lo marco, complemento condicional, el sí es el nexo incluyente, por lo tanto bajo el puedes. Sujeto tácito, tú, y puedes el verbo. ¿Salió? ¿Las pudieron reconocer? Sí, yo no sabía si Sí. se podía bajar, si se bajaba el puedes, entonces directamente marqué el sí como condicional, pero no lo bajé. Tenía la duda esa si aún así tenía que bajar el puedes solo. Puedes solo, claro, bajan solo el puedes. Bien. Bueno, ¿vamos a la segunda o no llegaron? Bueno, intentamos a ver cómo anduvo. El posadero no les cedía la buhardilla, pues lo asustaban los ladrones. Ahí tenemos que el verbo de la oración, lo voy a resaltar, en amarillo, es el cedía. Los demás, el otro, asustaban, queda encerrado. Tengo el pues, el porque, o sea que ya estoy en presencia de otra causal. Bien. El posadero es el sujeto, no le cedía la buhardilla, pues lo asustaban los ladrones, todo el predicado. Circunstancial de negación no, les objeto indirecto, la buhardilla objeto directo, y pues lo asustaban los ladrones, tenemos la
la adverbial causal, ¿no? Circunstancial de causa, proposición incluida, adverbial causal, encabezada por el nexo pues, así que voy a bajar, lo asustaban los ladrones. Bueno, lo asustaban predicado, los ladrones sujeto. ¿Consultas hasta acá? ¿Llegaron a la 3? Yo no. ¿No? Bueno, espero un ratito. Yo tampoco, profe. Bueno. La estoy haciendo, profe. Bien. No, sí, yo también estoy haciendo. En la 3 la dificultad que pueden tener es encontrar el sujeto, ¿no? Sí. Bien, yo los ayudo. Recuerden que los infinitivos se comportan como sustantivos. Yo ahí podría parafrasear y decir, es oportuna la escritura de algunas líneas, pero acá dice, es oportuno escribir. Es oportuno esto. O sea que el sujeto es escribir algunas líneas sobre este tema. Se los voy a resaltar en negrita para que ustedes completen el análisis con lo que falta. Ahí tengo Me el estaba sujeto. volviendo loca con ese sujeto. Claro, porque es un sujeto que no vimos, pero bueno, acá apareció en esta oración y por eso la respeté. Pero bueno, se puede decir, es oportuna la escritura de algunas líneas sobre este tema. Bien, cuando ustedes tienen un infinitivo, recuerden que los infinitivos se comportan como sustantivos, ¿no? Los participios como adjetivos y los verboides como gerundios, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos justamente un infinitivo en función de sustantivo. Es oportuno escribir, esto es oportuno, escribir algunas líneas sobre este tema es oportuno. ¿Cómo se va a analizar ese sujeto? Se analiza con un núcleo, pero ese núcleo, al ser un verboide, admite los modificadores del verbo. Entonces, algunas líneas va a ser objeto directo, ¿no? Escribirlas, y sobre este tema es un complemento circunstancial de tema o argumento. Bueno, vayan al predicado, que a mí lo que me interesa es que descubran la proposición, o las proposiciones, porque hay más de una. ¿Cómo vamos con el predicado?
¿Las corregimos? ¿Hacemos la puesta en común? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Bien, más allá del sujeto entonces que les dije que tenía este infinitivo, vamos al predicado. Es oportuno para que detectemos a los que hablan sin sentido. Es esto del predicado. Ahí el sujeto está cortando al predicado, ¿no? Por un lado, el es va a ser el verbo oracional, así que ya lo ponemos en amarillo. Los demás quedan encerrados. Detectemos, están encerrados en el para qué y hablan a los qué. Así que tenemos dos verbos, pero quedan afectados a proposiciones. Para que detectemos a los que hablan sin sentido, ahí tengo un circunstancial de fin. Es oportuno escribir para esto, para que detectemos a los que hablan sin sentido. Bien, el para qué le pongo nexo incluyente y voy a bajar el resto. Detectemos a los que hablan sin sentido. Sujeto tácito nosotros. Detectemos verbo. A los que hablan sin sentido, objeto directo. Detectémoslos, a los que hablan sin sentido. Ese objeto directo tiene una preposición, ¿no? Un nexo subordinante y un término. Y ese término, ¿qué proposición es? Los que hablan sin sentido. ¿Consecutiva? ¿Consecutiva? No, esta ya la conocen, una sustantiva. Detectemos. Es una PIS, es una PIS. Claro, es una sustantiva en función término, para que detectemos a estos, para que detectemos a estos. En ese caso, los que hablan sin sentido es una PIS, ¿sí? Con un nexo relacionante, recuerden, los que es nexo relacionante. No se olviden de las anteriores ahora que estamos viendo las nuevas, Sí. No. Yo lo reemplacé por esto, por eso me di cuenta. Claro. No reseten la información anterior, Bien. Bueno, voy a bajar los que hablan sin sentido, porque como los que es nexo relacionante, lo bajo. Los que sujeto hablan sin sentido, predicado. Los modificador que núcleo hablan verbo núcleo y sin sentido, complemento circunstancial de modo. Profe. Bueno, a ver cómo sale la 4. Profe. Sí. Sabe que yo me equivoqué en algo porque puse, a ver, llegué bien, todo perfecto. Bajé, detectemos a los que hablan sin sentido. Y directamente no lo puse como función de término a la PIS, lo puse que todo era una PIS objeto directo. Claro, pero si te pasa eso, si vos desde la A, claro, vos arrancaste con la A, ¿cómo analizás después cuando la bajás? Claro, ahí, por eso quedé trabada ahí. Claro, ¿por qué te quedaste trabada? Porque, claro, esa A te afecta al sujeto. Vos no podés poner un sujeto con A, que empiece con A. ¿Sí? Entonces la A queda afuera de la proposición. Porque si vos la bajás toda completa a los que hablan sin sentido, le tenés que poner sujeto a los que. Y no es gramatical, que empieces un sujeto con preposición. Ahí me di cuenta, sí, ahí me equivoqué. Bueno, gracias, profe. No hay por qué. Bueno, la próxima es un verso de una rima de Becker. Como es arrancado el hierro de una herida, su amor de las entrañas me arranqué, aunque sentí que la vida me arrancaba también. Muy poético. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con la gramática y Becker. Fíjense que arranca con un como. Como es arrancado el hierro de una herida, ¿ese como es causal o
modal. ¿No es de modo como esto? ¿Causa? ¿Cómo? No. ¿Modo o Porque causa? ¿De modo? Es un Es de modo, modo. claro. Porque Es ¿cómo está un arrancado? modo. Como esto. Es un modo. Yo digo, Va arrancado así. me arranqué su amor así, como es arrancado el hierro de una herida. Bien. Así que, ojo, esta viene del grupo anterior, ¿no es cierto? Del primer grupo, donde tenemos la modal. Muy bien. Bueno, y después tenemos una del segundo grupo, aunque sentí que la vida me arrancaba también. ¿Mm? Bueno, Profe, esta la podemos analizar todo porque siento que tiene un millón de cosas y hay cosas que me parece que se me están escapando. bueno. Tenemos el verbo de la oración arranqué, el verbo oracional. ¿Por qué? Y porque es arrancado, va a estar dentro de la modal. Y sentí, está dentro del aunque. Y me arrancaba, está dentro del qué. Siempre busquen el verbo, si tiene algún nexo cerca, van a saber que queda encerrado. Bien. El sujeto es tácito, el sujeto de arranqué es yo. ¿Sí? Bien. Como es arrancado el hierro de una herida, dijimos, un circunstancial de modo, proposición incluida, adverbial modal. Aclaran entre paréntesis qué tipo de proposición es. ¿Cómo es nexo relacionante? Porque es del primer grupo. Por lo tanto, la tengo que bajar también. Voy a bajar todo completo. Como es arrancado el hierro de una herida. Bien. Analizamos eso que bajamos. Como es arrancado es el predicado. El hierro de una herida es el sujeto. Como circunstancial de modo, es arrancado es la frase verbal. El hierro de una herida, sujeto. Aunque ahí, a ver, como es arrancado de una herida el hierro, yo podría decir, a ver, podría tomar como sujeto el hierro, ¿no es cierto? Y de una herida que sea el complemento del lugar de donde es arrancado. Me gusta más así, ¿sí? Así que tomen que el sujeto corta al predicado y dejamos de un lado como es arrancado y de una herida por otro, ¿sí? Como es arrancado de una herida el hierro, ese vendría a ser el sentido. Ahí usa un hiperbatón Becker. Así que el hierro solo es el sujeto. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Entonces, de una herida es circunstancial de lugar. Claro, es un circunstancial de lugar, sí. Complemento circunstancial de lugar. Complemento. Claro, complemento que empieza con una preposición. Bien. Su amor es el objeto directo, me arranqué su amor de las entrañas. Ahí tenemos otro complemento de lugar. Ese me es objeto indirecto, me arranqué, le arranqué. Y acá viene la novedad. Aunque sentí que la vida me arrancaba también. Ahí tenemos toda un complemento concesivo. Aunque, si bien, aunque sentí que la vida me arrancaba también. Tenemos un complemento concesivo. Aclaramos entre paréntesis, proposición incluida, adverbial concesiva. Bueno, está toda marcada en verde, lo que vamos a analizar. El aunque, como es un nexo incluyente, no lo bajo. Voy a bajar, sentí que la vida me arrancaba también.
Bien. Entonces tengo un sujeto tácito, yo sentí esto. Sentí que la vida me arrancaba también. Ahí, ¿qué proposición apareció ahí? Pis. Una pis. Una pis. Bien. Sentí esto, que la vida me arrancaba también. Entonces, Muy bien. hay que bajar, la vida me arrancaba también. Exactamente. Dejamos el que arriba porque es incluyente y bajo la vida me arrancaba también. Sujeto tácito yo, me objeto indirecto, la vida es el objeto directo, me la arrancaba, ¿no? Me arrancaba la vida, me la arrancaba también circunstancial de afirmación. ¿Puede repetir la última parte? Por favor, me perdí. ¿Qué es la vida? Me sería arrancaba también, me objeto indirecto, arrancaba es el verbo de la proposición y también circunstancial de afirmación. Y la vida objeto directo. Bueno, vamos a la última. Tan vasta iba a ser la empresa que no acababan de decidirse los caudillos. Bien. Voy a trabajar con el verbo, pues es una frase verbal en realidad. Iba a ser, porque acababan, queda encerrado en el qué. Bien. ¿Cómo la divido? Tan vasta iba a ser, predicado, la empresa sujeto, estoy hablando de la empresa, cambien el orden y se van a dar cuenta, la empresa iba a ser tan vasta, que no acababan de decidirse los caudillos, es la otra parte del predicado. Voy al predicado. Tan vasta, predicativo subjetivo obligatorio, tan modificador directo de basta, y acá me encuentro con, fíjense, tan que, tan basta es la causa y la consecuencia que no acababan de decidirse los caudillos. Ahí la pintamos de verde porque, ¿qué es? Es un complemento consecutivo. Ahí tengo la consecuencia de que sea, la consecuencia de que sea basta, ¿no? Que no acababan de decidirse los caudillos. Bien, entonces le pongo las marquitas, los angulitos, nexo incluyente el que, voy a bajar, no acababan de decidirse los caudillos. No acababan de decidirse, predicado, los caudillos sujeto, no circunstancial de negación, acababan de decidir es una frase verbal, ese C es cuasi reflejo, y los caudillos sujeto. Profesor, al C, directamente le hacemos esa raya transversal y le ponemos el signo de cuasi reflejo, nada más, ¿no? Claro, nada más. Lo separan de la frase verbal, lo marcan de alguna manera para indicar que no está incluida en el verboide.
¿Alguna pregunta, algo que haya quedado ahí en el tintero? Está bien que las están analizando sin el machete, ¿no? Porque el machete no lo tienen a mano, pero cuando vean la clase otra vez y vean los nexos, y las puedan revisar, y queda alguna duda, me escriben y las vemos. Igualmente la semana que viene volvemos a trabajar sobre este segundo grupo. ¿Va a dejar actividad, profe, para practicar Sí, esto? cuando mañana subo, porque la clase no se me desgraba, tengo que revisar mañana el correo, que me manda la clase grabada, ahí ya les dejo algunas más para que hagan y ponemos la puesta en común el miércoles que viene. Profe, Bárbaro. este Word lo va a mandar. Sí, yo subo siempre los materiales. Cuando termino bueno. les pongo todos los materiales. Bueno, ¿alguna consulta? Sí, profe, una consulta. Con pragmática entonces ya terminaríamos y lo que queda es ejercitación de adverbiales. Sí. Y otra consulta, ¿va a decir más o menos o mandar un formato de cómo sería la evaluación de pragmática? O sea, quisiera saber si sería, por ejemplo, si usted daría un video o algún ejemplo para que nosotros analicemos lo que sucede, o serían preguntas sobre la teoría, como para orientarme. Yo más que preguntar teoría para que ustedes repitan, no me interesa mucho. Es más que nada me interesa que apliquen y que analicen. ¿Sí? Listo, gracias. ¿Qué sería Puede algo ser así en como una cuando vimos historieta, puede ser en una historieta, puede ser en un diálogo, en una conversación, en unas situaciones concretas que analicen, en videos que les pueda mandar, pero no les voy a decir qué es una implicatura, porque no tiene sentido que me repitan cosas y después no las asocian. Profe, disculpe, ¿no? Pero yo los videos no los escucho muy bien porque como uso audífonos, porque tengo pérdida auditiva, siempre me cuesta escuchar así los videos. No sé si va a dar eso no en parcial. Y lo que pasa que como estamos hablando de conversación y las máximas son conversacionales, tenía pensado ver algún video donde ustedes puedan aplicar situaciones. Fíjate me voy a fijar si puede estar subtitulado. Claro, lo ideal sería que esté así tipo subtitulado el diálogo, que lo pueda leer. Sí, en general los de YouTube vienen subtitulados, en general. Bueno, le quería decir eso. Bien. Gracias. Sí, el parcial es el último miércoles, el 27. Nos queda la clase que viene y otra, dos miércoles. Profe, disculpe, otra consulta. No entendí bien. Entonces, ¿nos va a mandar actividad también de lo teórico para que podamos practicar Cuando antes les del dé una parcial? actividad integradora, sí. Mañana no les voy a dar porque no tengo nada armado práctico para que apliquen, pero sí, cuando les dé la actividad de síntesis de las dos actividades del cuatrimestre, voy a incluir pragmática con sintaxis. Como hicimos igual en el primer cuatrimestre, una actividad que integre las dos cosas, cosa que ustedes, ya habiendo estudiado, vean a ver si pueden resolver sin dificultad. Bárbaro. Y otra cosa que no tiene nada que ver es que Lorena me avisó, Villarreal Grande, que le avise que está enferma, por eso no asistió hoy. Ah, bueno. Sí, ella tiene muy buena asistencia, así que no se haga problema. Bueno, gracias, profe. Decirle que disfrute el video, que le mandamos un saludo. Que la extrañamos. Bueno, sí. Gracias, profe. Sí, la extrañamos. Bueno, entonces seguramente ya mañana entren al aula, al campus, porque van a tener el video descargado, el Power, el Word y alguna otra actividad para resolver y corregir la semana que viene. Bueno, profe, muchas gracias. No, a ustedes. Les mando un saludo. Gracias, profe. Chao. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias. Miércoles. Profe, entonces el 27 tenemos el parcial, pero ¿va a ser acerca de sintaxis el parcial o cómo? Sintaxis y pragmática, es teoría, sí, y práctica. Las dos cosas juntas, pero una hora de uno y una hora de... Exactamente, va a ser la misma dinámica del primero.
Ah, pero este basado directamente en pragmática, directamente, no es de semántica. No, semántica no, porque semántica fue el primer cuatrimestre. Ah, Chau, listo. Luciana. Listo. Chau, Cecilia. Nos vemos. Bueno, en este último entra el primer grupo y segundo grupo de las De adverbiales. Listo, Sí. listo. Así, cualquier cosa, bueno, vamos consultando en el grupo. Y bueno, lo que es el video, fui ayudando